Parte 13. La montaña y las estrellas. Y por allí salimos, a contemplar de nuevo las estrellas. Dante Alighieri, Infierno, 85. Apágalo, ordenó Lore. Rand la miró, impávido. Estaban en la sala de motores. Un calor sofocante, el aire latiendo al ritmo de los estrepitosos motores. El pecho de Rand, ancho y desnudo, brillaba de sudor. ¿Estás segura? Las reservas de combustible se reducían a 4.500 kilos de fuel oil. Por favor, pidió Lore, no discutas conmigo. No tenemos elección. Rand se acercó la radio a la boca. Se acabó, caballeros. Apagamos. Weir, conecta el generador a la red auxiliar. Solo bombas de sentina, luces y desalinizadoras. Un chasquido y la voz de Weir se dejó oír. ¿Lo ha dicho Lore? Sí, lo ha dicho ella. Ahora mismo la tengo delante. Transcurrió un instante. El estruendo cesó, reemplazado por un zumbido eléctrico. En lo alto, las enjauladas bombillas parpadearon, se apagaron y a continuación, como de mala gana, volvieron a encenderse. Entonces, ¿se acabó?, preguntó Rand. ¿Vamos a morir en el agua? Loren no supo qué responder. Lo siento, no debería haberlo formulado así. Ella desdeñó el asunto con un gesto de la mano. Olvídalo, sé que has hecho lo posible. Todos lo hemos hecho. Loren no tenía nada que decir. Estaban a la deriva en un monstruo de 20.000 toneladas de acero. A lo mejor aún se nos ocurre qué hacer, propuso Rand. Lore ascendió a la cubierta del barco y de ahí subió las escaleras que llevaban al puente de mando. Corría la mañana del 39º día en el mar y el sol ecuatorial ardía ya como un horno. No soplaba ni una gota de viento. Reinaba la calma chicha. Muchos de los pasajeros estaban tirados por la cubierta, acurrucados a la sombra de las lonas. En la mesa de cartas náuticas descansaban las hojas de papel grueso y fibroso en el que Lore había llevado a cabo los cálculos finales. Después de rodear el Cabo de Hornos, las corrientes los habían detenido casi en seco, con el motor a toda potencia. Apenas si lograban avanzar entre las enormes olas que se estrellaban contra el casco mientras todo el mundo vomitaba sin cesar. Al final lo habían conseguido, pero, a medida que Lore veía descender los indicadores del combustible, el coste de su victoria se iba tornando más palpable por momentos. Habían tirado por la borda todo aquello de lo que podían prescindir: trozos de mamparo, puertas, la grúa de carga, cualquier cosa con tal de reducir el peso, de conseguir una milla más con el fuel oil que tenían. No fue suficiente. Se habían quedado cortos por 500 millas. Caleb entró en la timonera. Igual que Rand, se había despojado de la camisa. El sol le había pelado la piel de los hombros y las mejillas. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos hemos detenido? Desde el timón, Lore negó con la cabeza. Dios mío. Durante un segundo pareció perplejo. A continuación alzó la vista. ¿Cuánto nos queda? Podemos mantener las desalinizadoras en marcha durante una semana más o menos. ¿Y entonces? No lo sé, Caleb. A juzgar por su expresión, Caleb necesitaba sentarse. Se dejó caer en el banco de la mesa. La gente se va a dar cuenta, Lore. No podemos apagar los motores sin decirles nada. ¿Y qué quieres que les diga? Podríamos decirles una mentira. No es mala idea. ¿Por qué no piensas algo? La sensación de fracaso abrumaba a Lore. Había hablado con excesiva brusquedad. Perdona, no quería hablarte así. Caleb inspiró profundamente. No pasa nada, lo entiendo. Dile a la gente que se trata de una avería sin importancia, que no hay de qué preocuparse, propuso Lore. Así ganaremos un par de días. Caleb se levantó y le plantó una mano en el hombro. Tú no tienes la culpa. ¿Y quién si no? Lo digo en serio, Lore. Hemos tenido mala suerte. Aumentó la presión en su hombro con un gesto de consuelo que no la consoló en absoluto. Saldré a decirlo. Tras la partida de Caleb, Lore se quedó sentada a solas durante un buen rato. Estaba agotada, sucia, abatida. Sin los motores, el barco carecía de alma, era un peso muerto. Perdóname, Mako, pensó. He hecho todo lo posible, pero no ha sido suficiente. Enterró la cara entre las manos. El día estaba avanzado cuando descendió a las cubiertas inferiores. Se topó con Sara al tiempo que la mujer cerraba la puerta del camarote de Greer. ¿Cómo está? Sara negó con la cabeza. Mal, no creo que dure mucho más. Se interrumpió un instante y añadió: Caleb me ha contado lo de los motores. Lore asintió con tristeza. Bueno, si puedo ayudar en algo, dímelo. A lo mejor no tenía que ser. No eres la primera que dice eso. Al ver que Lore no seguía hablando, Sara suspiró. A ver si lo puedes convencer de que coma algo. Le he dejado una bandeja junto al catre. Lore observó cómo Sara se alejaba por el pasillo. Luego, sin hacer ruido, giró la manija y entró. Un tufo a sudor, orina y mal aliento impregnaba el aire, además de un olor distinto, como a fruta fermentada. Greer yacía boca arriba en la litera, tapado con una sábana hasta la barbilla, los brazos tendidos a ambos lados del cuerpo. Al principio Lore pensó que estaba dormido, ahora lo hacía buena parte del tiempo, pero al oírle entrar volvió la cabeza hacia ella. Me preguntaba cuándo vendrías. Lore arrimó un taburete a la cama. El hombre era una sombra de sí mismo, un saco de huesos. Su carne, de un tono amarillento, poseía una textura húmeda y
translúcida, como las capas internas de una cebolla. Supongo que te has dado cuenta, dijo ella. Es difícil no notarlo. No intentes animarme, ¿vale? Mucha gente lo está haciendo y ya me estoy hartando. Y a ver, ¿qué es eso de que no quieres comer? ¿Para qué tomarme la molestia? Tonterías. Venga, levanta. Estaba demasiado débil como para incorporarse por sí mismo. Lore lo ayudó a sentarse y le encajó una almohada entre la espalda y el mamparo. Bien, él esbozó una sonrisa valerosa. Nunca he estado mejor. En la bandeja había un vaso de agua y un tazón de gachas, además de una cuchara y una servilleta. Ella le tendió la servilleta sobre el pecho y procedió a darle las gachas a cucharadas. Greer movía los labios y la lengua con tiento, como si un acto tan simple como comer le requiriese un enorme esfuerzo de concentración. Pese a todo, consiguió tomar una buena cantidad antes de indicar con un gesto que tenía bastante. Ella le enjugó la barbilla y le acercó el vaso de agua a los labios. Greer tomó un pequeño trago. Lore sabía que lo hacía para complacerla. Mientras le daba de comer, había visto una palangana manchada de sangre a los pies de la cama. ¿Ya estás contenta?, preguntó él, y Lore dejó el vaso sobre la bandeja. Por poco se echa a reír. ¿Qué pregunta? Si Mako te escogió, fue por algo. Sigues siendo la misma que hace 39 días. Súbitamente las lágrimas acudieron a los ojos de la mujer. Maldita sea, Lucius. ¿Qué le voy a decir a la gente? Aún no les vas a decir nada, pero se van a dar cuenta. Seguro que muchos ya lo han deducido. Greer señaló la mesilla de noche con un gesto. Abre el cajón, pidió. El superior. En el interior encontró una sola hoja de papel grueso, doblado en 3 partes y lacrado. Durante varios segundos Lore se limitó a mirarlo, estupefacta. Es de Mako, aclaró Greer. Lore lo sostuvo en la mano. Apenas si pesaba nada, era papel, nada más, pero parecía mucho más. Se le antojaba una carta enviada desde el más allá. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué dice? Solo él lo sabe. Únicamente me dijo que no lo abrieras hasta que hubiéramos llegado a la isla. Son sus órdenes. ¿Y por qué me lo das ahora? Porque me parece que lo necesitas. Él creía en ti, creía en el Bergensfjord. La situación es la que es, no voy a decir lo contrario, pero es posible que encuentres una solución. Ella titubeó antes de decir. Me contó cómo habían muerto los pasajeros, cómo se habían suicidado, sellando el barco y redirigiendo adentro los humos del motor. No adelantes acontecimientos, Lore. Yo solo digo que él sabía que existía la posibilidad. Quería que estuviera lista. Aún no estamos tan desesperados. Muchas cosas pueden pasar antes de que lleguemos a eso. Ojalá tuviera tu fe, pues apóyate en la mía, o en la de Michael. Bien sabe Dios que tuve que recurrir a la suya montones de veces. Todos lo hicimos. De no haber sido así, ninguno de nosotros estaría aquí. Transcurrió un breve silencio. ¿Cansado?, preguntó Lore. A Greer se le cerraban los ojos. Un poco, sí. Ella le posó la mano en el brazo. Tú descansa, ¿de acuerdo? Vendré a verte más tarde. Lore se levantó y se encaminó a la puerta. Lore, la mujer se volvió a mirarlo desde el umbral. Greer tenía los ojos clavados en el techo. Un milenio, dijo. Ese es el tiempo. Lore aguardó a que él añadiera algo más, pero no lo hizo. Por fin, objetó. No te entiendo. Greer tragó saliva. En caso de que Emmy y los demás fracasen, habrá que dejar pasar 1000 años antes de que nadie pueda volver. Inspiró profundamente y soltó el aire despacio a la vez que cerraba los ojos. Te lo digo únicamente porque puede que más tarde ya no esté aquí para decírtelo. Ella salió al pasillo y regresó a la timonera, donde se sentó a la mesa de cartas. Al otro lado del parabrisas, el anochecer empezaba a apoderarse del cielo. Un banco de nubes, del mismo grosor y textura que las fibras de algodón sin peinar, se desplazaba procedente del sur. A lo mejor tenían suerte y llovía un poco. Observó cómo el sol se hundía en el horizonte con un destello final. Un súbito cansancio se abatió sobre ella. Pobre Lucius, pensó, pobres de nosotros. El mundo podría seguir girando un rato sin ella, decidió, y apoyó la cabeza en la mesa, recostada sobre los brazos. Al poco se quedó dormida. Soñó muchas cosas. En uno de los sueños volvía a ser una niña y estaba perdida en un bosque. En otro, se encontraba encerrada en un armario. En un tercero llevaba un pesado objeto en las manos cuya función desconocía, pero no podía soltarlo. Los sueños no eran agradables, pero tampoco llegaban a ser pesadillas. Cada uno se fundía con el siguiente privándolo así de su poder, no alcanzaban un clímax, no contenían un momento de terror mortal y, como sucede a veces, Lore era consciente de que soñaba, de que se hallaba en una región simbólica e inocua. El último sueño de la 39ª noche que Lore pasó en el mar apenas si lo fue. Se hallaba en un prado. Reinaba el silencio, pero ella era consciente de que se avecinaba peligro. El color del aire empezó a mudar, al principio a amarillo y luego a verde. Se le erizó el vello de los brazos y la nuca, como por efecto de la electricidad estática. Al mismo tiempo, una fuerte ventolera se desató a su alrededor. Volvió la cara al cielo. Nubes negras y plateadas se arremolinaban allá en lo alto. Con un intenso chasquido y un fuerte olor a ozono, un rayo cayó a la tierra, delante de ella, y la cegó por completo. Lore echó a correr. Una lluvia torrencial empezó
comenzó a caer al mismo tiempo que, en el cielo, las tumultuosas nubes se condensaban en un tornado. La tierra temblaba, el trueno estallaba, los árboles estaban ardiendo. La tormenta la perseguía, iba a acabar con ella. Cuando el tornado tocó tierra a su espalda, un rugido ensordecedor, animal, desgarró el aire. La izó como si fuera un puño y súbitamente el suelo desapareció bajo sus pies. Una voz la llamaba desde muy lejos. Lore ascendía, más y más arriba, giraba lejos de la superficie de la tierra. Lore, despierta. Levantó la cabeza de golpe. Rand la estaba mirando. ¿Por qué estaba empapado? ¿Y por qué todo se movía? ¿Qué demonios estás haciendo? Ladró Rand. La lluvia y las olas se estrellaban contra el parabrisas. Tenemos problemas serios. Mientras Lore intentaba levantarse del banco, la cubierta se inclinó. La puerta se abrió de golpe y ráfagas de viento y lluvia estallaron en el puente de mando. Otro gemido procedente de las profundidades del barco y la cubierta procedió a declinar en sentido contrario. Lore patinó y se estampó contra el mamparo. Por un instante pareció que el barco se iba a quedar así, pero entonces el movimiento se revirtió. Agarrada al borde de la mesa para no perder el equilibrio, Lore hizo esfuerzos por mantenerse de pie. ¿Cuándo diablos ha empezado esto? Rand estaba aferrado al borde del sillón del piloto. Hace unos 30 minutos. Ha comenzado de golpe y porrazo. Ahora navegaban de costado. Los rayos estallaban, los cielos se estremecían. Enormes olas rebasaban la barandilla. Baja y enciende los motores, ordenó Lore. Agotaremos el poco fuel oil que nos queda. No tenemos más remedio. La mujer se ató al sillón del piloto. El agua corría por el suelo. Si no podemos controlar el timón, esto se va a partir en pedazos. Solo espero que tengamos bastante combustible para cruzar la tormenta. Habrá que arrancar la máxima potencia a los motores. Mientras Rand salía, entró Caleb trayendo la tormenta consigo. Estaba más pálido que un fantasma. Si era de miedo o de náuseas, Lore no lo sabía. ¿Está todo el mundo a cubierto?, preguntó. ¿Tú qué crees? Eso de ahí abajo parece un concurso de gritos. Lore se ató las correas del sillón con fuerza. Esto va a ser duro, Caleb. Hay que cerrar todas las escotillas. Diles a todos que se amarren como puedan. Él asintió con gravedad y se dio media vuelta para marcharse. Y cierra la maldita puerta. El barco se posó en la siguiente depresión y se torció en un ángulo peligroso antes de cabalgar otra ola. Con el combustible casi agotado, carecían de lastre. No haría falta demasiado para volcarlos. Lore miró el reloj. Eran las 5:30. Pronto rompería el alba. Maldita sí, Rand murmuró. Venga, venga. Los indicadores de la presión cobraron vida. La electricidad fluyó por todo el panel. Lore estabilizó el timón y abrió al máximo el regulador. La brújula giraba como una peonza. Con tortuosa lentitud, la proa se encaró con el viento. Venga, chica. Surcando el agua y resistiendo, la proa se hundió en la siguiente depresión como si bajara una montaña. La espuma inundó la cubierta. Durante un segundo, la parte anterior del barco se sumergió por completo. A continuación ascendió, con el casco encabritado como un animal rampante. Muy bien, gritó Lore. Hazlo por mamá. Y se sumió en la rugiente oscuridad. La tormenta siguió aullando durante 12 horas seguidas. Más de una vez, conforme las olas gigantes se estrellaban contra la proa, Lore temió que hubiera llegado el final. En cada ocasión, la cubierta se hundía por avante en el abismo. En cada ocasión, volvía a asomar. Más que amainar, la tormenta cesó. Ahora aullaba el viento y la lluvia azotaba. Y al minuto siguiente, todo había terminado. Fue igual que si hubieran salido de un mundo para entrar en otro. Violento el uno, sumamente apacible el otro. Con calambres en las manos, Lore se desató las correas. No tenía ni idea de cómo iban las cosas abajo ni tampoco le preocupaba demasiado ahora mismo. Estaba cansada y sedienta y necesitaba hacer pis. Se agachó sobre el orinal que guardaba en la timonera y salió para tirar el contenido por la borda. Las nubes empezaban a escampar. Permaneció un momento ante la barandilla para mirar el cielo del anochecer. No sabía dónde estaban. Desde que la tormenta se había desatado, no había podido mirar la brújula. Habían sobrevivido, pero ¿a qué precio? Apenas si les quedaba fuel oil. Bajo la popa del Bergensford, las hélices giraban con suavidad, impulsando el barco por el mar en calma. Rand asomó de la escotilla principal y subió las escaleras. Se unió a Lore en la barandilla. Debo reconocer que el mar está precioso, observó. Nadie diría que acabamos de cruzar una tormenta. ¿Cómo van las cosas por ahí abajo? Rand se encogió sobre sí mismo. Oscuras ojeras de fatiga le rodeaban los ojos y tenía un pegote en la barba, quizá de vómito. Las bombas de Sentina están en marcha. Pronto habremos vaciado toda el agua. Hay que reconocérselo a Michael. Ese hombre sabía construir un barco. ¿Algún herido? Rand se encogió de hombros de nuevo. ¿Algún que otro hueso fracturado? He oído. Cortes, arañazos. Sara se está ocupando de todo. Lo bueno es que nadie va a querer comer nada hasta dentro de una semana. Así ahorraremos comida. Huele fatal ahí abajo. Miró a Lore un momento y luego añadió con cautela, ¿quieres que apague los motores? Cuando tú digas. Ella lo meditó. Enseguida, dijo. Permanecieron un rato en silencio, observando cómo el sol se ponía por estribor.
fulgor. Las últimas nubes escampaban, iluminadas por una luz morada. En la zona de Avante, un banco de peces nadaba cerca de la superficie. Lore los estaba observando cuando un ave de alas negras y cabeza anaranjada planeó cerca de la superficie. Hundió el pico, un picotazo rápido y seco, sacó un pez y se lo echó a la garganta antes de salir volando. Brand, eso es un pájaro. Ya sé que es un pájaro. He visto pájaros otras veces. No, en mitad del océano no has visto ninguno. Lore salió disparada en dirección al puente de mando y regresó con unos prismáticos. Tenía el corazón desbocado, el pulso en la garganta. Se llevó las lentes a los ojos y oteó el horizonte. ¿Ves algo? Ella levantó una mano para hacerlo callar. Espera. Desplazó la vista despacio a través de los prismáticos. Al llegar al sur, se detuvo en seco. Lore, ¿qué ves? Ella retuvo la imagen durante unos segundos para asegurarse. ¡Ay, la madre!, pensó. Se despegó los prismáticos de los ojos. Haz que suban a Greer, pidió. Para cuando consiguieron llevar a Greer a la cubierta, caía la noche. No parecía que Lucius estuviera sufriendo. El dolor ya había cesado. Tenía los ojos cerrados. Tal vez no sabía ya dónde se encontraba ni qué estaba pasando. Bajo la supervisión de Sarah, Caleb y Halis lo transportaron en una camilla. Otros se habían congregado en cubierta. La buena nueva había corrido como la pólvora. Tim estaba allí con Theo y las niñas, y también Jenny y Hannah, y Jack y Grace con su recién nacido, y la tripulación al completo, agotada tras la batalla con la tormenta. Todos se apartaron para cederle el paso a la camilla. Cuando llegaron a proa, dejaron la camilla en el suelo. Lore se acuclilló a su lado y le rodeó la mano con los dedos. Lucius tenía la piel fría y seca, colgante. Lucius, soy Lore. Un gemido quedo surgió del fondo de su garganta. Tengo algo que enseñarte, algo maravilloso. Le deslizó la mano izquierda por debajo del cuello y, con cuidado, le inclinó la cara hacia adelante. Abre los ojos, le pidió. El hombre despegó los párpados, apenas una rendija y luego un poco más. Se diría que empleaba sus últimas fuerzas para ejecutar esa minúscula acción. Todos guardaban silencio, esperando. La isla se oteaba ahora a simple vista. Justo avante, una montaña aislada y frondosa asomaba del mar. Sobre la misma, una cruz de 5 brillantes estrellas perforaban el ocaso. ¿Lo ves?, susurró, apenas si le quedaba aliento. La muerte afloraba ya en el rostro del hombre. Transcurrieron unos instantes mientras Lucius trataba de enfocar la mirada. Por fin, la más leve de las sonrisas se dibujó en sus labios. Es hermosa, dijo Greer. 86. Lucius Greer vivió 3 días más, lo que le valió el privilegio de ser el primer colono de esa isla, todavía sin bautizar, que falleció en sus tierras. No volvió a hablar. Podría decirse incluso que no volvió a recuperar la conciencia. Sin embargo, de tanto en tanto, cuando Sarah o alguno de los demás lo atendían, la sonrisa reaparecía, como si despertara de un sueño maravilloso. Lo enterraron en un claro rodeado de palmeras con vistas al mar. Aparte de los hombres que habían trabajado en la construcción del barco, pocos viajeros conocían al hombre o sabían quién era siquiera, y menos aún los niños, que tan solo habían oído vagos rumores de un moribundo en un camarote del barco y cuyas alegres voces se dejaron oír durante la ceremonia. A nadie le importó, a todos les pareció apropiado. Lore fue la primera en hablar, seguida de Rand y Sarah. Habían decidido de antemano que cada uno contaría una historia. Lore habló de la amistad de Greer con Mako, Rand de los relatos que le había narrado sobre su vida como expedicionario, Sarah del día que Greer y ella se conocieron tantos años atrás, en Colorado, y de todo lo que allí aconteció. Cuando terminaron, se pusieron en fila para que cada uno colocara una piedra sobre la tumba, marcada con un sencillo recordatorio que Lore había fabricado con trozos de madera. Lucius Greer, profeta, soldado, amigo. Al día siguiente, un pequeño grupo usó 2 de las lanchas neumáticas para regresar al Bergensford, anclado a cosa de 1 kilómetro de la costa. Habían discutido mucho al respecto. El barco contenía toda clase de materiales aprovechables, pero Loren no dio su brazo a torcer y, como capitana que era, tenía la última palabra. Le daremos descanso, dijo. Mako lo quiso así. De hecho, había aguardado al segundo día de estancia en la isla para abrir el sobre de Mako y, para entonces, ya sospechaba lo que rezaba la nota. No sabía a ciencia cierta de dónde procedía su intuición, tal vez porque conocía bien al hombre. Así pues, sin excesiva sorpresa, más bien con la agradable sensación de estar oyendo su voz, leyó las 3 simples frases que contenía la carta. Mira en el cofre 16 de la bodega de popa. Hunde el barco. Volved a empezar. Con amor, M. El cofre de la bodega contenía un cajón de explosivos, así como rollos de cable y un radio detonador. Michael le había dejado instrucciones para efectuar la explosión. Caleb y Halis tendieron los cables por los pasillos mientras que Lore y Rand se encargaron de distribuir los explosivos por el casco. En los depósitos de fuel oil, ahora casi vacíos, había gases diésel altamente inflamables para dar y tomar. Lore conectó los mezcladores, abrió las válvulas y colocó la carga final. No hubo que comentar qué hacer a continuación. Era trabajo de Lore. Los hombres regresaron a las lanchas. Lore paseó una última vez por el barco, recorriendo camarotes vacíos y pasillos desiertos. Pensó en Mako, pues ambos, Mako y el Bergensford, eran uno
y él mismo en su mente. Estaba triste pero también rebosante de gratitud por todo aquello que le habían concedido. Ascendió a la cubierta y se encaminó hacia la popa del barco. El detonador era una pequeña caja de metal que se accionaba mediante una llave. Sacó la llave, que llevaba colgada de una cadena al cuello, y la insertó en la ranura con cuidado. Rand y los demás la esperaban abajo, en los botes. Adiós, Mako. Giró la llave y corrió hacia la popa del barco. Debajo, las explosiones se sucedían en dirección a los depósitos de combustible. Llegó al acceso como una exhalación, dio 3 zancadas y saltó. Lore de Beer, capitana del Bergensfjord, surcó el aire. Se zambulló limpiamente, casi sin salpicar. La rodeó un hermoso mundo azul. Se dio la vuelta y miró a lo alto. Transcurrieron unos cuantos segundos. Entonces, un fogonazo iluminó la superficie del agua. El mar se estremeció con una explosión ahogada. Emergió a pocos metros de los botes. A su espalda, el Bergensfjord ardía, proyectando al cielo un penacho de humo negro. Caleb la ayudó a subir. Buen salto, aplaudió. Lore se sentó en el banco del bote. El Bergensfjord se hundía por la popa. Cuando la proa del barco se despegaba del agua para mostrar su morro enorme y bulboso, los gritos estallaron en la playa. Los niños, emocionados ante aquella fantástica exhibición, aplaudían y vitoreaban. Cuando el casco alcanzó un ángulo de 45 grados con respecto al agua, el barco comenzó a hundirse a una velocidad sorprendente. Lore cerró los ojos. No quería presenciar el instante final. Cuando los abrió nuevamente, el Bergensfjord había desaparecido. Remaron de vuelta a la costa. En cuanto pisaron la playa, Sara acudió corriendo por la arena. Caleb, será mejor que vengas, anunció. Pim había roto aguas. Caleb la encontró refugiada bajo una lona tendida entre 2 árboles. Acostada sobre uno de los finos colchones que habían arrancado del Bergensfjord. Su rostro reflejaba tranquilidad, aunque transpiraba al calor de la humedad tropical. A lo largo de las últimas semanas la melena se le había espesado de un modo sorprendente y el tono de su cabello había mudado a un castaño vivo que destellaba rojizo al sol. La saludó Caleb. A ti también. A continuación, con una sonrisa. Vaya cara más seria. No te preocupes. Será un momento. Caleb miró a Sara y preguntó, ¿está bien? Al mismo tiempo, traducía las palabras al lenguaje de signos. Nada de secretos. Ahora, no. Diría que todo va bien. El parto se ha adelantado unos días, nada más. Y tiene razón. Las cosas van más deprisa la segunda vez. El parto de Theo había durado una eternidad, casi 20 horas desde la primera contracción hasta la última. Caleb casi se muere de preocupación, aunque menos de un minuto después de que Theo asomara la cabeza, Pim ya era toda sonrisas y pedía tomarlo en brazos. Quédate por aquí, le pidió Sara a Caleb. Jalis cuidará de Theo y de las niñas. Caleb notó que la mujer se estaba callando algo. Se la llevó aparte. Suéltalo, le pidió. Bueno, el caso es que oigo 2 corazones. 2, repitió él. Gemelos, Caleb. Él se limitó a mirarla con atención. ¿Y no lo has sabido hasta ahora? A veces pasa. Sara lo asió por el brazo. Pim es fuerte. No es su primer parto. Sí, de gemelos. Viene a ser lo mismo hasta el momento final. Por Dios, ¿cómo voy a distinguirlos? Una inquietud absurda, y sin embargo fue el primer pensamiento que le vino a la mente. Lo harás. Además, puede que no sean idénticos. ¿De verdad? ¿Cómo funciona eso? A Sara se le escapó la risa. No tienes ni idea, ¿verdad? Caleb tenía las tripas revueltas de la ansiedad. Supongo que no. Tú quédate con ella. Las contracciones llegan aún muy espaciadas. De momento no puedo hacer gran cosa. Jalis entretendrá a los niños. Le lanzó una mirada maternal. Vale, Caleb asintió. Todo aquello lo sobrepasaba. Bien hecho, lo animó ella. Siguió con la mirada el regreso de Sara a la playa antes de volver al refugio. Pim garabateaba en su cuaderno. Era nuevo, muy bonito, encuadernado en piel. Junto a ella, sobre la arena, descansaba un frasco de tinta así como un montón de libros de la colección de Jalis. Pim alzó la vista y cerró el diario de golpe mientras Caleb se sentaba a su lado. ¿Te lo ha dicho? Sí. Pim le sonreía también con una expresión que bordeaba la risa. Caleb se sintió como si se hubiera equivocado de fiesta y acabara de entrar en un sitio donde todos se conocían menos él. Tranquilo, le dijo ella por signos. No es para tanto. ¿Cómo lo sabes? Porque las mujeres notamos esas cosas. Tomó aire de repente y su rostro se contrajo de dolor. Caleb lo vio en sus ojos. Su actitud desenfadada era un ardid. Su mujer hacía de tripas corazón para lo que estaba por venir. Con el transcurso de las horas se alejaría de él para internarse en esa región de la que extraía sus inmensas fuerzas. Pim, ¿estás bien? Pasaron unos segundos. El rostro de ella se relajó al mismo tiempo que exhalaba un largo soplo de aliento. Volvió la cabeza hacia el montón de libros. ¿Me lees? Caleb tomó el primer volumen de la pila. Nunca había sido demasiado aficionado a la lectura. Los libros le parecían aburridos, por más que su suegro hubiera intentado convencerlo
convencerlo de lo contrario. El título, al menos, prometía guerra y paz. Puede que fuera interesante, en contra de sus expectativas. Era un libraco enorme, debía de pesar 5 kilos. Abrió la portada y giró la primera página, que estaba repleta de una letra desalentadoramente minúscula, como un manchurrón de tinta. Temeroso, aunque deseoso de complacerla, Caleb se sentó en la arena, depositó el libro sobre su regazo y empezó a leer por signos. Bien, desde ahora Genoa y Lubka no son más que haciendas, dominios de la familia Bonaparte. No, le garantizo a usted que si no me dice que estamos en guerra, si quiere atenuar aún todas las infamias, todas las atrocidades de este anticristo, de buena fe, creo que lo es, no querré saber nada de usted. No lo consideraré amigo mío ni será nunca más el esclavo fiel que usted dice. El libro proseguía de esa guisa. Caleb estaba perplejo. No pasaba nada al margen de incomprensibles conversaciones que no iban a ninguna parte, repletas de referencias a lugares y personajes que no le decían lo más mínimo. La traducción le resultaba laboriosa. Abundaban palabras que no conocía y que le tocaba deletrear. Pese a todo, Pim se estaba divirtiendo. Lanzaba pequeños suspiros de satisfacción sin venir a cuento o agrandaba los ojos previendo lo que se avecinaba o sonreía ante lo que, suponía Caleb, debía de ser el equivalente a una broma en el libro. Al poco se le cansaron las manos. Las contracciones de Pim proseguían. Los lapsos entre una y otra se acortaban mientras que su duración se incrementaba. Cuando eso sucedía, Caleb dejaba de leer y esperaba a que el dolor cesara. Pim no parecía aburrida, así que reanudaba la lectura. Pasaron las horas. Sara los visitaba de tanto en tanto. Tomaba el pulso de Pim, le tocaba el vientre por aquí y por allá, informaba de que todo iba bien, de que las cosas discurrían con normalidad. Acerca de guerra y paz, se limitó a comentar con las cejas enarcadas. Buena suerte. Otros se acercaron también, Lore y Rand, Jenny y Hannah, así como varias personas con las que Pim había trabado amistad en el barco. A mediodía, Hallis llevó a Theo y a las niñas. El chico iba a lo suyo, sentado junto a su madre e intentando llenarse la boca de arena, pero las niñas aguardaban con emoción el nacimiento de su primo, no uno sino dos, como por arte de magia, como si fuera un regalo que dentro de nada les dejarían desenvolver. A lo largo de las semanas que habían pasado en el barco sin apenas nada que hacer, los conocimientos del lenguaje de signos de ella habían mejorado mucho. Su discurso ya no se limitaba a las frases más elementales. Ahora charlaba por los codos con su tía, ajena a la incomodidad que ésta experimentaba, aunque a Pim no le importaba o, si lo hacía, procuró disimularlo. Muy bien, dijo Hallis por fin, dando una palmada. Vuestra tía necesita descansar. Vamos a buscar conchas a la playa, ¿os parece? Las niñas protestaron, pero los cuatro se marcharon por fin, Theo encaramado a la cadera de su abuelo. Pim lo siguió con los ojos. ¿Cómo se parece a Kate? Observó por signos. ¿Cuál? Dejó una pausa. Las dos. La tarde llegó a su fin. Caleb notaba ahora que en la tienda convergía cierta energía procedente de todas partes. Había corrido la voz, iba a nacer un niño. Por fin, Pim le pidió que dejara de leer. Dejemos el resto para más tarde, pidió, lo que significaba, a partir de ahora, nada tiene importancia salvo el nacimiento de estos niños. Las contracciones se alargaron y aumentaron de intensidad. Caleb llamó a Sara. Un rápido reconocimiento y la mujer le lanzó una mirada elocuente. Ve a lavarte las manos. Trae también un par de toallas limpias. Jenny había calentado una cazuela de agua. Caleb llevó a cabo lo que le pedían y regresó a la tienda. Pim había empezado a quejarse. Sus gritos y sus jadeos no se parecían a los de otras mujeres. Eran más desarticulados, más parecidos a los de un animal, quizá. Sara levantó la falda de Pim y extendió una toalla bajo su pelvis. ¿Preparada para empujar? Pim asintió. Caleb, siéntate a su lado. Necesito que le traduzcas lo que le diga. Llegó la siguiente contracción. Pim cerró los ojos con fuerza, levantó las rodillas y clavó la barbilla en el pecho. Muy bien, la animó Sara. Sigue así. Al cabo de pocos segundos, tortuosos para Caleb, Pim se relajó. Respirando profundamente, recostó la cabeza en la arena otra vez. Caleb se dispuso a descansar un momento, pero casi al instante el proceso se repitió. La larga y lánguida tarde había mudado en una batalla. Caleb tomó las manos de su esposa y le escribió en la palma. Te quiero. Tú puedes. Allá vamos, dijo Sara. Pim se retorció y presionó. Sara colocó las manos debajo de su pelvis con las palmas abiertas, como para atrapar una pelota. Un casquete de pelo oscuro apareció y volvió a esconderse. Al momento asomó de nuevo. Pim resoplaba rápidamente con los labios fruncidos. Una vez más, pidió Sara. Caleb tradujo las palabras, pero Pim no le prestaba atención. Su cuerpo estaba al mando ahora. Se limitaba a seguir sus órdenes. Aferró el brazo de Caleb para mantener el equilibrio. Se incorporó y clavó los dedos en su carne y apretó con todo el cuerpo a la vez. La cabeza reapareció, a continuación los hombros. El bebé se liberó con un murmullo pegajoso cuando Sara lo recogía. Una niña. Sara se la tendió a Jenny, que estaba arrodillada a su lado. La mujer cortó el cordón a toda prisa y, sosteniendo a la recién nacida con un brazo, boca abajo y con la cabeza en la palma, procedió a frotarle la azulada piel de la espalda con un tierno movimiento
movimiento circular. Un tufillo ahumado flotaba ahora en el refugio, junto con algo dulce, casi floral. La niña emitió un ruidito húmedo, como un estornudo. Coser y cantar, sonrió Jenny. Aún no hemos terminado, Caleb, dijo Sara. Tú te encargas del siguiente. No lo dices en serio. Aquí todos tenemos que ganarnos las habichuelas. Haz lo mismo que ha hecho Jenny. Pim se echó hacia adelante otra vez. El último empujón no precisó tanta fuerza. El camino ya estaba despejado. Un esfuerzo sostenido y llegó el segundo niño. Un chico. Sara se lo tendió a Caleb. El cordón, una brillante cuerda venosa, seguía prendido de su ombligo. El niño emitía calor al tacto y mostraba un color apagado, casi gris. Le sorprendió su maravillosa ingravidez. Qué asombroso que una persona hecha y derecha pudiera crecer a partir de algo tan pequeño. Y no solo las personas, sino todas las criaturas sobre la faz de la tierra comienzan el viaje del mismo modo. Caleb tuvo la sensación de estar viviendo un milagro. Algo blando y mojado le llenó la palma de la mano. El pecho del bebé se expandió con su primer aliento. Una vida los había abandonado. Otras dos acababan de llegar. Pim, con los ojos llorosos de alivio, ya sostenía a su hijita. Sara cortó el cordón, lavó al niño con un paño húmedo, lo envolvió en una manta y se lo tendió a Caleb. Una imprevista añoranza se apoderó de él. Cuánto le habría gustado que su padre estuviera allí. Durante semanas había mantenido a raya sus sentimientos. Ahora, con sus hijos en brazos, ya no podía contenerlos más. Las lágrimas corrían por sus mejillas. 87. Llamaron a la niña Kate, al chico le pusieron Peter. 2 meses habían pasado. Muy pronto la dicha de la llegada mudó en preocupación por hacer de la isla un hogar. Organizaron partidas de caza, reunieron comida, tendieron redes en la playa, cortaron ramas y talaron árboles para construir refugios. La isla parecía ansiosa por colmar sus necesidades. Había muchas cosas nuevas. Plátanos, cocos, enormes jabalíes, malos como demonios y muy peligrosos pero deliciosos al gusto una vez cocinados. En la selva, a menos de 100 metros de la playa, un manantial de montaña que fluía en forma de cascada llenaba una rocosa gruta de un agua tan fría y tan pura que quitaba la respiración. Fue Jalis quien sugirió que la primera estructura civil debía ser una escuela. A todos les pareció sensato. Sin nada que organizar a las horas, los niños se tornarían salvajes como ratones. Escogió el emplazamiento, organizó un grupo y empezó a trabajar. Cuando a Caleb se le ocurrió mencionar que tenían muy pocos libros, el hombre se rió con ganas. Parece ser que habrá que volver a empezar en muchos sentidos, observó. Tendremos que escribir unos cuantos. No pasó mucho tiempo antes de que los recuerdos de la antigua vida pasaran a un segundo plano. Eso fue, quizá, lo más sorprendente. Todo era nuevo, la comida, el aire, el rumor del viento en las frondosas palmeras, el ritmo de las jornadas. Se diría que había caído una espada sobre sus días para separar el antes del después. Los fantasmas siempre los acompañaban, las personas que habían perdido. A pesar de ello, por todas partes, en la playa y en la selva, se dejaban oír las voces de los niños. El liderazgo había recaído de manera natural en Lore. Ella se había resistido al principio, qué sé yo, de gobernar un pueblo. No obstante, el precedente ya estaba sentado. A la gente le costaba obviar que había sido la capitana del barco, y tenía el respeto no solo de la tripulación a su cargo, sino también de las personas a las que había llevado a buen puerto. Lo sometieron a voto y fue elegida por aclamación popular, por encima de sus protestas, que fueron perdiendo intensidad. A continuación se discutió qué cargo debía ejercer. Lore optó por el de alcaldesa. Organizó una especie de consejo. Sara estaría a cargo de los asuntos médicos. Jenny y Hallie se ocuparían de la escuela. Rand y Caleb supervisarían la construcción de las viviendas. Jack, que resultó ser un as con el arco, organizaría las partidas de caza, y así sucesivamente. Aún les quedaba por explorar buena parte de la isla, que era mucho más grande de lo que pensaron de buen comienzo. Decidieron organizar 2 partidas de expedición que rodearían la montaña en sentidos opuestos. Rand fue nombrado capitán de un grupo, Caleb del otro. Regresaron una semana más tarde para informar de que la isla, más que erguirse en solitario, constituía el extremo sur de lo que parecía ser un archipiélago. 2 más se veían desde los acantilados de la vertiente norte y una tercera, tal vez, despuntaba a lo lejos. No habían encontrado rastros de antiguos pobladores, lo que no significaba que no estuvieran ahí. Puede que algún día descubrieran pruebas de que alguien había habitado la isla anteriormente. De momento, sin embargo, la virginidad de las tierras, su estado salvaje y opulencia sugerían soledad. Eran tiempos de esperanza, no carentes de preocupaciones. Había mucho que hacer, pero estaban en ello. Pim llevaba varias semanas meditando qué hacer con su cuaderno. La obra estaba terminada, la redacción revisada. Obviamente, la historia que contaba no terminaba, por cuanto desconocía el final, pero había hecho lo posible. Poco a poco y con cierta sorpresa por su parte tomó la decisión de enterrarlo o de esconderlo de algún modo similar. Siempre había dado por supuesto que al final mostraría el contenido a los demás. Sin embargo, con el paso de los días, empezó a considerar que los textos no iban dirigidos a personas vivas, sino que estaban destinados a algo más importante. Atribuyó aquella intuición al mismo misterioso influjo que la llevó a
a redactarlos de buen comienzo y a escribirlos del modo que lo había hecho. Una mañana, poco después de que Caleb regresara de su expedición, despertó con una profunda sensación de calma. Caleb y los niños seguían durmiendo. Pim se levantó en silencio, recogió el diario y los zapatos y salió. Las primeras luces del alba asomaban por el horizonte. Pronto el asentamiento despertaría, pero, de momento, Pim tenía la playa para ella sola. Si le dejabas, el mundo se las arreglaba para conversar contigo. El secreto radicaba en aprender a escuchar. Pim aguardó un momento, paladeando el silencio, escuchando lo que el mundo tenía que decirle esa mañana. Se alejó del agua para internarse en la selva. No tenía un destino en mente. Dejaría que los pies la llevaran a donde quisieran. Acabó caminando bajo una densa vegetación en paralelo a la playa, quizás a 200 metros tierra adentro. Ya habían explorado aquel terreno, por supuesto. Gotas de rocío caían de los árboles y el sol naciente bañaba la cúpula de la selva de una cálida luz verde. El terreno se tornó escabroso, sembrado de rocosos desniveles. Por momentos se veía obligada a ayudarse con las manos para seguir avanzando. Al llegar a una cresta vio una suave depresión al fondo rodeada de 3 paredes de roca de las que colgaban largas lianas. Cuentas de agua brillantes como joyas goteaban por el muro del fondo para caer al estanque que se había formado en la base. Descendió con sumo cuidado. Por alguna razón, el paraje se le antojaba nuevo e inexplorado, emanaba la energía de un santuario. Acuclillada junto al estanque, se llenó las manos de agua y bebió. El agua era cristalina y sabía a piedra. Se levantó y observó los alrededores. Había algo allí, lo notaba, algo que ella estaba destinada a encontrar. Escudriñando el rocoso perímetro, se fijó en una zona en sombras integrada en la densa vegetación. Se encaminó hacia allí. Era una cueva, cuya entrada quedaba tapada por una cortina de lianas. Las apartó. Se trataba de un enclave apropiado, ideal, en realidad, para esconder su diario. Hundió la mano en el bolsillo de su vestido. Sí, una caja de cerillas, una de las últimas. Encendió una y la proyectó hacia la entrada de la cueva. El espacio del interior no era demasiado amplio, más bien parecía la habitación de una casa. La cerilla ardió hasta las yemas de sus dedos. La apagó sacudiendo la mano y encendió una segunda. A la luz de la pequeña llama, entró. Pim comprendió al instante que no acababa de penetrar en un mero accidente natural, sino en un hogar. El espacio contaba con una mesa, una gran cama y 2 sillas, todo fabricado a base de troncos toscamente tallados y atados con lianas. Otros objetos igualmente primitivos sembraban el suelo, sencillos taburetes de piedra, cestas tejidas con palmas secas, platos y vasos de barro sin cocer. Encendió otra cerilla y se acercó a la cama. Las sombras se retiraron a su paso, revelando tras de sí una forma humana tendida bajo una manta fina como papel. La retiró. El cuerpo, lo que quedaba de él, huesos secos de color madera, un remolino de pelo, yacía acurrucado de lado, los brazos doblados contra el pecho con un gesto de autoprotección. Si era hombre o mujer, Pim no supo distinguirlo. Junto a la cama, talladas en la pared, había una serie de marcas, pequeñas muescas grabadas en la piedra. Pim contó 32. Representaban días, meses, años. La cama era demasiado grande para una sola persona. Había 2 sillas, no una. En alguna parte, seguramente cerca de allí, debía de encontrarse la tumba del segundo habitante de la cueva. Pim salió. No albergaba ninguna duda de que acababa de dar con el escondrijo de su diario. La cueva constituía una consigna del pasado. Sin embargo, ansiaba saber más. ¿Quiénes eran esas personas? ¿De dónde venían? ¿Cómo habían muerto? Parada al borde del estanque, notaba la presencia de esas vidas silenciadas. Recorrió el borde de las paredes. Poco a poco, como si le cayera un velo de los ojos, otras piezas se dejaron ver. Fragmentos de cerámica, una cuchara de madera, un círculo de piedras que algún día albergara una hoguera. Al otro lado del estanque llegó a un matorral de hojas gruesas y vellosas. Algo asomaba detrás, una forma ondulada que sobresalía del suelo. Era una barca o, más exactamente, un bote salvavidas. El casco de fibra de vidrio, de unos 6 metros de eslora, se hundía profundamente en el suelo. Estaba cubierto de enredadera que lo ocultaba casi por completo y un grueso pozo de materia orgánica cubría el fondo, del que surgían pequeñas plantas. ¿Cuánto tiempo llevaba allí, hundiéndose despacio en la selva? Años, décadas, puede que más. Pim rodeó el casco en busca de pistas. No encontró nada hasta llegar a la popa. Prendida al mamparo, medio oculta por la vegetación, había una placa de madera, desvaída, agujereada, podrida. Llevaba unas letras espectrales grabadas en la superficie. Pim se agachó y apartó las ramas. Permaneció un rato inmóvil, tan inmenso era su asombro. ¿Cómo era posible? No obstante, según pasaban los minutos, un nuevo sentimiento se afianzó en su interior. Recordó la tormenta, el viento que aullaba a favor y que los había arrastrado a la costa cuando todo parecía perdido. Destino se le antojaba una palabra demasiado pobre. Una fuerza estaba actuando en niveles infinitamente más profundos, un hilo intercalado en el tejido de la vida. El instante se prolongó antes de que se levantara para regresar al claro. No albergaba ninguna intención. Actuaba por instinto. Al borde del estanque se arrodilló
una vez más. Allí, en la plácida superficie del agua, contempló su rostro, una cara joven, tersa y firme, aunque eso, lo sabía, cambiaría algún día. Sus hijos crecerían, ella y todas las personas que amaba envejecerían, se tornarían recuerdos, y luego recuerdos de recuerdos, y por fin nada en absoluto. La idea la entristecía, pero también la hacía feliz de un modo que nunca antes había experimentado. La isla que los había acogido estaba destinada a ser suya. Les había estado esperando todo el tiempo, para que la historia volviera a empezar. Eso reflejaban las palabras de la placa. Tal vez llegara el día en que considerase oportuno compartirlo con los demás. Ese día, los llevaría al bote y les mostraría lo que había descubierto. Pero aún no. De momento, igual que sus diarios y la historia que contaban, guardaría en secreto ese mensaje del pasado grabado en el mamparo de proa de un destrozado bote salvavidas. Bergensfjord, Oslo, Noruega, 88. Carter contuvo el aliento tanto como pudo. Las burbujas ascendían junto a su rostro. Sus pulmones pedían aire a gritos. El mundo de allá arriba se le antojaba a kilómetros de distancia. Tomó impulso y subió como una flecha a la superficie antes de salir disparado al radiante verano. «Hazlo otra vez, Anthony». Llevaba a Hallie aferrada a la espalda. La niña lucía un bikini rosa y unas gafas de natación de color azul cobalto que le daban el aspecto de un enorme insecto. «Muy bien», respondió él entre risas. «Pero espera un momento. Además, ahora le toca a Riley». La hermana de Hallie estaba sentada en el borde de la piscina con los pies en el agua. Llevaba un bañador de una pieza, verde, con faldita y una margarita de plástico prendida a un tirante, los pies enfundados en unas aletas de color naranja. Carter podía pasarse horas tirándola al agua y ella nunca se cansaba. Otra vez, pidió Hallie. Rachel caminó hacia ellos procedente del jardín. Vestía pantalón corto y una camiseta blanca manchada de tierra. En la cabeza, una pamela de paja. En una mano enguantada sostenía unas tijeras de podar, en la otra una cesta de flores recién cortadas, de varios tipos y colores. «Chicas, dejad que Anthony recupere el aliento». «No me importa», aseguró Carter, que se había aferrado al borde. «No es molestia». «¿Lo ves?», dijo Hallie. «Dice que no pasa nada. Lo dice por educación». Rachel se despojó de los guantes y los dejó en la cesta. Le brillaba la cara del sol y del sudor. «¿A quién le apetece comer? ¿Qué hay?», quiso saber Hallie. «A ver, déjame pensar». Su madre frunció el ceño con ademán teatral. «¿Perritos calientes?» «Yupi, perritos calientes». Rachel sonrió de oreja a oreja. «Pues no hay más que hablar. Que sean perritos calientes. ¿Te apetece uno, Anthony?» Él asintió. «Nunca digo que no a un perrito caliente». Rachel regresó a la casa. Carter salió de la piscina y recogió su toalla y las de las niñas. «¿Podemos volver al agua?», preguntó Hallie mientras se secaba el pelo. Era rubia, con reflejos cobrizos. Riley tenía el cabello castaño claro, muy largo. Para bañarse se lo recogía en 2 coletas. «Lo que diga vuestra madre. A lo mejor después de comer». Ella agrandó los ojos. Era una de esas niñas que siempre se las ingenian para conseguir lo que quieren. A Carter le hacía muchísima gracia. Si tú dices que sí, ella tendrá que decir que sí. No funciona así y lo sabes. Ya veremos. Carter le escurrió los últimos restos de agua del pelo. Las mandó a las 2 a jugar y se sentó a la mesa de hierro forjado para recuperar el aliento y vigilarlas. Había juguetes por todo el jardín, Barbies, animales de peluche, una casita de plástico con tobogán para la que Hallie ya era demasiado mayor pero que todavía le gustaba y que las dos usaban para jugar a otras cosas, como a las tiendas. Hallie había salido corriendo en una dirección, su hermana en la otra. «Mirad», gritó Riley, «he encontrado un sapo». Estaba acuclillada en el suelo, junto a la puerta del jardín. «Ah, sí», preguntó Carter. «Tráelo enseguida para que le eche un vistazo». Ella se encaminó al patio con las manos unidas ante sí. Su hermana mayor la seguía. «Vaya, es una preciosidad de sapo», declaró Carter. El animal, de un moteado tono pardo, respiraba a toda prisa agitando la piel suelta de los costados. «Es asqueroso», opinó Hallie haciendo una mueca. «¿Me lo puedo quedar?», preguntó Riley. «Quiero que se llame Pedro». «Pedro», repitió Carter a la par que asentía despacio. «Me parece un nombre excelente». «Ahora bien», prosiguió, «es posible que ya tenga nombre. Deberíamos tenerlo en cuenta. Un nombre por el que lo conocen los otros sapos». La pequeña frunció el ceño. «Pero los sapos no tienen nombre». «Ah, no. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Hablas sapés?» «Eso es una tontería», afirmó la hermana mayor. Se estaba ajustando la goma de la braguita. «No le hagas caso, Riley». Carter se inclinó hacia adelante en la silla y levantó un dedo para que lo miraran a la cara. «Os voy a decir una cosa que es la pura verdad». A las 2, empezó. «Y es la siguiente. Todo tiene nombre. Todo tiene un modo de darse a conocer. Es una lección importante». La niña pequeña le clavó los ojos. «¿Los árboles?» «Claro», respondió él. «¿Las flores?» «Los árboles, las flores, los animales. Todo lo que está vivo». Hallie lo miró de reojo. «Te lo estás inventando». Carter sonrió. «Ni mucho menos. Los mayores saben muchas cosas. Ya lo descubrirás». «Pero me lo quiero quedar», insistió Riley. «No es mala idea. Y estoy seguro de que el señor sapo estaría encantado. Pero un sapo debe estar en la
la hierba con sus amigos sapos. Además, a tu mamá le daría un ataque si te dejara quedártelo. Te lo he pedido a ti, protestó Hallie. Carter se arrellanó en la silla. Venga, llevadlo al jardín. Podéis jugar con él un rato si queréis, pero luego dejadlo. Se marcharon corriendo. Carter se levantó para enfundarse la camisa y volvió a sentarse. Un sol suave le acariciaba el rostro entre la sombra jaspeada de una encina. A lo lejos se dejaba oír el rumor apagado del tráfico. Transcurrieron unos minutos antes de que Rachel saliera por la puerta trasera, cargada con una bandeja en la que llevaba las prometidas salchichas. La de Riley con ketchup y queso, la de Hallie con mostaza. A la de Carter le había añadido las tres cosas. Para ella, Rachel se había preparado una ensalada. Regresó a la cocina y volvió a salir con platos de papel y una bolsa de patatas fritas. En el último viaje trajo las bebidas, leche para las niñas, una jarra de té para los adultos. Riley ha encontrado un sapo, comentó Carter. Se lo quería quedar como mascota. Rachel trasladó los perritos calientes a los platos y distribuyó servilletas. No me extraña. Supongo que te habrás negado. Levantó la vista y alzó la voz. Chicas, a comer. Se zamparon los perritos calientes y bebieron la leche y el té. De postre, las niñas tomaron polos de cereza. Para cuando terminaron, las pequeñas se caían de sueño. Riley solía echarse una siesta después de comer. Hallie protestaría, pero no era demasiado mayor para tumbarse un rato, sobre todo después de haber pasado horas y horas jugando en la piscina al sol. Tras prometerles que por la tarde podrían darse un baño, las acompañaron al interior de la casa, Carter cargado con Valley, que ya estaba medio dormida. En el dormitorio que las pequeñas compartían, le cedió la niña a Rachel, que le quitó a su hija el bañador mojado para reemplazarlo por una camiseta y unas braguitas. La metió en la cama. Hallie ya se había acostado. Ahora, a dormir, les ordenó Rachel desde la entrada. Nada de hacer el tonto. Cerró la puerta con un suave chasquido. Bien pensado, consideró, no me importaría echarme una siesta yo también. Carter asintió. Estaba pensando lo mismo. Las niñas me han dejado agotado. En el dormitorio, se cambió el bañador por unos viejos pantalones cortos que le gustaban, suaves de los muchos lavados, y se tendió sobre el edredón. Rachel se acostó a su lado. Carter la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí. Del cabello de la mujer emanaba ese aroma dulce y limpio que le encantaba. Era el olor más agradable del mundo. ¿Sabes?, dijo ella con voz queda. Estaba pensando una cosa. ¿Y qué pensabas? Rachel se acurrucó contra el pecho de él. Que hemos pasado una mañana maravillosa. El jardín está precioso. Carter le estrechó con más fuerza, como sugiriendo que estaba de acuerdo. Podría pasarme así toda la eternidad. La eternidad era lo que tenían por delante. Pronto la respiración de Rachel se tornó larga y suave, como olas sobre una plácida orilla. El ritmo lo arrastró a una suave corriente que se lo llevó con ella. Cuánta felicidad, pensó Carter, y cerró los ojos. Cuánta felicidad por fin. Gracias por llegar hasta el final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte.